no, en el caso de lo que mencionaba de los indicadores de costo de formación del Instituto Tecnológico, no están disponibles al público. Precisamente ese es el gran reto que tenemos y ese es la gran obligación creo que tienen las universidades de generar esa información, aplicarle un método. El método también depende de qué información haya. El estudio reconoce lo que ustedes han dicho, debiéramos de ser ciegos para no reconocerlo, que el ámbito de producción, de generación de aportes a la sociedad va más allá de la docencia. Lo decimos concretamente, hay investigación, hay acción social, hay vida estudiantil, pero no es posible con la información que hay poder decir qué indicadores hay de investigación y cuánto se gasta en investigación, cuáles son los resultados en acción social y cuántos recursos se dedican. Porque yo creo que aquí podemos conversar sobre temas muy valiosos, sobre resultados, sobre mejoras significativas que han habido en acceso y en otras variables, pero igual de importante es la pregunta de si ese aumento o mejora en los resultados está asociada a la mejora en los recursos, porque hay una pregunta que es relevante. Yo puedo dar cátedra de todas las cosas buenas que hace una organización, que hace una empresa. Bueno, los recursos están siendo usados también, es una pregunta distinta, están siendo usados de la mejor manera. Y yo creo que esta es la pregunta que es especialmente válida, es siempre válida, pero es especialmente válida cuando se usan recursos públicos. Y yo sí quiero aquí aclarar que de ninguna manera se hizo ni una afirmación, un juicio de valor sobre si estaba bien o mal que las universidades se financien en un 85% del FES. La pregunta es, y yo creo que eso es válido cuando uno utiliza recursos públicos, es lo que decimos, lo decimos como un hecho: se financia en un 85% del FES y en un 90% cuando se incluyen otras transferencias. Lo que decimos es sencillamente que claramente hay un subsidio implícito en las tasas de matrícula como una forma de reconocer los beneficios positivos que genera la educación universitaria a la sociedad y su potencial contribución al desarrollo económico por medio de sus actividades de docencia, investigación y acción social. Es una afirmación que hacemos, pero decimos, en términos de un análisis de costo-beneficio, es importante determinar si ese subsidio está logrando los beneficios u objetivos. Entonces, la pregunta es válida. Y aquí hay otro tema que yo creo que planteó Marcela ahorita al final, muy relevante. ¿Cuáles son las aspiraciones? ¿Cuáles son las metas? Cuando uno maneja recursos, es indispensable tener metas, objetivos conocidos y medibles, sobre los cuales poder valorar si los recursos que la sociedad le otorgó a esos objetivos se cumplen. Pero entonces lo que tenemos que construir verdaderamente es debemos de construir no solamente esa metodología, sino que tenemos que construir la forma para poder medirlo contra algo. Creo que ese es el gran mensaje que nosotros queremos transmitir en este documento. Gracias, doña Dina. Entonces voy a dar la palabra y nada más introduzco un tema para que vayamos, ¿verdad?, avanzando. Este es un tema importante, o sea, contra qué valorar la educación, el desempeño de la educación superior. Eso me parece importante y tal vez ahí para que lo tomen en cuenta en la conversación. Voy a darle la palabra a Miguel y luego a doña Gabriela. Gracias. Hay una serie de temas sin duda que salen muy interesantes de explorar. Lo
Por eso, como bien decía Ley, el título del estudio, o sea, el estudio ciertamente te dice, bueno, no responde a la pregunta, claro que no la responde, lo plantea. Lo que hace es plantear una serie de indicadores precisamente para generar esa discusión. Ahora, yo quería referirme al tema de la matrícula. Para nosotros el tema de la matrícula sí es relevante. Reconocemos que sí es importante el esfuerzo que hacen las universidades, para nosotros sí es un producto del Congreso, desde un punto de vista. Así es. Pero el tema ahí es que nos interesaba la matrícula, no solo por el efecto cuantitativo, sino la segunda vuelta que quisimos hacer y que no la logramos fue, ¿qué pasa con esos estudiantes? ¿Qué pasa, por ejemplo, desde el punto de vista de la duración de las carreras? ¿Cuánto duran en esas carreras? La matrícula puede ser muy amplia, pero ¿cuánto duran los estudiantes en graduarse? Ustedes hicieron en la Universidad Nacional un estudio, y creo que en la UCR, si mal no recuerdo, hay ahí alguna estimación, creo que anda casi que, no sé si es por el doble o una cosa así, ¿verdad? Sí, tal vez ahora Marcela puede referirse a ese. Pero ese indicador no lo podíamos generalizar para todos porque no está estandarizado, ¿verdad? Eso es lo que decíamos anteriormente. Nosotros no era objetivo de referirse a casos puntuales, sino qué nos decía la generalidad del sistema estatal, ¿verdad? ¿Qué grado de repetición existe en las materias? ¿Cuál es el volumen de deserción que existe, ¿verdad? Esos datos se encuentran cuando uno analiza el estado de educación en primaria y secundaria, pero en la universitaria esos datos aún no están, están como en proceso. No, sí están, sí hay una, que están publicados. Bueno, una será serie lo histórica que pudiéramos ver estandarizado. Entonces, por eso nos interesaba el tema de matrícula. Eso por un lado. Por otro lado, en el tema del acceso, yo creo que es independientemente digamos, de la medición de las encuestas como tales, creo que es un hecho, y lo reconocen varios estudios, y nadie les ha dicho lo contrario, de que hay una mayor incidencia de estudiantes que vienen del quintil 5. Ahora, relacionado con eso, hay un tema que, digamos que es una realidad también, y yo lo podría, digamos, decir de manera puntual, dado que también las compañeras han puesto ejemplos puntuales específicos. Yo soy docente en la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Economía. Me he especializado en los últimos 20 años, tal vez, en el curso de introducción a la economía, que es el que recibe a los estudiantes que vienen llegando. Y yo les puedo decir con conocimiento de causa que algo está pasando cuando las exigencias de matemáticas han venido reduciéndose cada vez más. Prácticamente ya no usamos números casi en eso. ¿Por qué? Porque vemos que los estudiantes tienen dificultades para cosas, digamos, que ya deberían saber, como por ejemplo una tasa de crecimiento, ya tienen dificultades para eso, ¿verdad? Tienen dificultades para calcular una operación de fracciones. Son estudiantes que vienen del quinto año, ¿verdad? No sabemos, ahí no nos hemos preguntado de qué colegio vienen. El asunto es que eso es así, y hay algo en la condición que llegan los estudiantes que tiene que, me parece que debe ser evaluado. Tanto así que precisamente la Escuela de Economía le pidió a la Escuela de Matemáticas dos cosas. Primero, evaluar la docencia a nivel secundaria. Y en algún momento se pasó, creo, un examen, casi ningún profesor de matemáticas de secundaria pasó ese examen. Ahora entonces se le pide a la Escuela de Matemáticas, lo están haciendo, dar cursos nuevamente de refrescamiento, porque ya hay ciertamente deficiencias importantes. Entonces, estudiantes que aspiran a carreras, por ejemplo, como economía, como informática, como ingenierías, por supuesto, que traen esa base de eso puede explicar mucho el tema de, precisamente, digamos, de que hay alto porcentaje de las carreras que no la completan, que hay deserción, precisamente por ese tipo de cosas. Entonces, el tema de la equidad está ahí. Quiero recordar ahí, porque estuvimos leyendo unas intervenciones de los señores rectores cuando fueron a la Comisión de Gasto en la Asamblea Legislativa, unos meses, ¿verdad? Al final, el presidente de la Comisión les pregunta, para ustedes, ¿cuál es el principal desafío que tienen las universidades estatales? Y la respuesta de todos los señores rectores fue unánime, el tema del acceso y de eso es lo que yo veo central, fundamental. Entonces, comentarios muy breves con respecto a lo que se afirmó del FES. Creo que no podemos inferir, al estudio no se infiere que digamos que la dependencia del FES es un asunto malo, sino es, como bien lo decía él, es un aspecto de, digamos, un hecho, es un
en realidad es así. El estudio dice que el país, Costa Rica, decidió valorar la educación estatal por el aporte que le da al país. Entonces, eso es algo que el país lo reconoce y hace el sacrificio por financiarlo, ¿verdad? Tampoco me parece que sea malo el tema de generar recursos adicionales. Cuando uno ve, por ejemplo, las universidades en México, o las universidades públicas de Chile, ¿verdad?, generan muchos ingresos adicionales. Entidades públicas de diferente naturaleza contratan los servicios a manera de asesoría para que les den, digamos, qué sé yo, por ejemplo, algo así como el estilo ANAM en Costa Rica, ¿verdad? Las escuelas de farmacia, por ejemplo, las utilizan para hacer sondeos en la farmacia para ver si identifican medicinas, etc. O sea, utilizan mucho el recurso de las universidades. En otros países, especialmente en países, digamos, a nivel más amplio, la generación de patentes, por ejemplo, o invenciones y la investigación de desarrollo es un componente muy importante de los ingresos. No es nada especial, así es que también es una cosa que se podría desarrollar en nuestro país. Ahí hay un potencial, sin duda alguna, desde el punto de vista de investigación y desarrollo, como ingresos adicionales. Doña Gabriela, que me había pedido la palabra, recuerden que nos podemos interrumpir, ¿verdad? Voy a tratar de ser breve porque sí quisiera responder algunas cosas que se están diciendo y que no se me vayan las ideas en este mar de conversaciones interesantes. Con respecto a la evaluación de la gestión en las universidades, es otra discusión que merece como un conversatorio en sí mismo, porque cuando se privilegia el indicador cuantitativo quedan muchísimas cosas por fuera. Entonces, en buen apego a lo que significa una evaluación integral de la gestión, sobre todo en universidades de investigación, se requieren también indicadores cualitativos y para poder aprender, comprender realmente el impacto de ciertos proyectos de investigación, de acción social y de docencia, llegaríamos a necesitar incluso hasta estudios etnográficos en las poblaciones en donde se han intervenido con estudios específicos. Porque lo cuantitativo, los indicadores cuantitativos solo nos dicen una parte de la realidad, no toda la realidad. Entonces, si queremos hacer una evaluación en profundidad, no lo podemos hacer solo con indicadores cuantitativos. Otro asunto con respecto al financiamiento de las universidades. Por supuesto que muchas universidades estatales que reciben una parte importante de su presupuesto, de fondos públicos, también buscan recursos frescos, y eso, recursos que no son públicos, ¿verdad?, a través de venta de servicios o a través de otro tipo de trabajo. Y eso también lo están haciendo las universidades nacionales, pero hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque detrás de estimular demasiado que las universidades estatales de investigación generen sus propios fondos, se pueden generar en algunos casos distorsiones sobre la misión fundamental de la universidad. Y vean, nada más voy a citar una cosa. Hay ciertos servicios que la universidad, en específico de Costa Rica, podría perfectamente estar dando, pero si los ofrece al mercado en un país tan pequeño como este, es muy probable que le quitemos empleo a nuestros graduados. Y lo que queremos es que sean nuestros graduados los que pongan sus empresas y den sus servicios. Es decir, que hay que tener, el asunto de la venta de servicios hay que verla también con lupa, porque no se puede generalizar de que siempre sea una buena idea. Puede ser una buena idea para un sector, pero puede ser una mala idea para otro sector. Entonces, lo que hay que promover es que pues, los muchachos y muchachas que se gradúan de, por ejemplo, carreras científico-tecnológicas tengan el apoyo estatal necesario para poner sus propias empresas donde darían estos servicios científico-tecnológicos. Con el asunto de patentes, que es un tema que a mí me apasiona y que ese sería para otra conversación, también hay que tener cuidado con el tono celebratorio. Hay universidades que han invertido enorme, porque producir patentes es muy caro y se necesita un aparato administrativo muy especializado y muy caro. Entonces hay universidades que han creído que esa es una panacea, han invertido mucho dinero y han tenido un pobre retorno o nulo retorno de la inversión. Entonces el modelo de patentes funciona para ciertas universidades en ciertos contextos. Y dejo citado nada más para que lo tengamos ahí para la revisión, el informe de la Universidad de Manchester University, del Instituto de Ética, Ciencia e Innovación, precisamente sobre los efectos nocivos que tiene el modelo de patentamiento en la producción científico-tecnológica. Y no lo digo yo, lo dicen 2 premios Nobel, que son los que dirigieron el informe que está ahí en Manchester University, si lo quieren consultar. Y termino porque yo sé que ya me estoy pasando. Una última cosa. ¿Contra qué medimos la Universidad de Investigación Estatal?
contra el objetivo de la Universidad de Investigación Estatal, no contra el objetivo que puede tener una universidad de docencia o una universidad que no es de investigación. Es decir, que no nos pongan indicadores de gestión que son propios de otro tipo de universidades contra las que no se miden las universidades estatales del país. Magali. Sí, yo quería referirme al tema de la información, porque precisamente para venir a este conversatorio yo tuve que acceder a la liquidación presupuestaria y precisamente de ahí pude obtener todas las investigaciones que se están haciendo en la Universidad Nacional, todas las investigaciones que se están haciendo, extensión, investigación, y están debidamente documentadas. De hecho, de la misma ejecución presupuestaria puede obtener que la Universidad Nacional está haciendo 399 proyectos de investigación, 270 de extensión, y están debidamente fundamentados, y ahí está el costo de esas, yo no le diría costo, le diría inversión que se ejecuta. Entonces, decir que no existe no es cierto. Yo soy usuaria acabo de ser usuaria de esa información. Con respecto a la deserción, en el caso de la Universidad Nacional, nosotros tenemos una metodología que nos mide la permanencia en la universidad. Esta metodología define 7 poblaciones y nos mide, no hay otra forma de medir la deserción que no sea por cohorte. Teóricamente es medida por cohorte, y si les dan otra información no es así, ¿verdad? Entonces nosotros la tenemos medida desde la cohorte del 2005 hasta, la tenemos hasta el 2016, lógicamente esa va cambiando conforme se hacen los cortes, y precisamente se hizo para que está a nivel a nivel de carrera, para que se tengan la información y las unidades académicas tomen criterio con respecto a esto. Otro aspecto que se menciona es la debilidad que traen los estudiantes en algunos temas como matemática, redacción, y precisamente esa debilidad tenemos que asumirla nosotros en las universidades, invirtiendo en estudiantes a través de programas para nivelarlos. Eso tiene un costo o una inversión, ¿verdad? Y eso debe ser considerado en el FES, ¿verdad? En el caso de nosotros tenemos el programa de éxito académico, ¿verdad? Y ha funcionado bastante bien, se aplica desde la implementación del modelo precisamente para abarcar estos estudiantes que venían con esa debilidad. Y estadísticas existen, a nosotros nos solicitan muy frecuentemente bases de datos para analizar repitencia, para analizar permanencia. Eso se da, la información se da en los medios de comunicación, bases de datos, ¿verdad? Entonces, igualmente, si necesitan estadísticas de repitencia, de graduación, eso se da. Entonces, y nosotros, por ejemplo, tenemos la página 1 transparente, tenemos el sistema de estadísticas estudiantiles, tenemos el Facebook también, que se publica mucha información. Y por último, con respecto a los registros administrativos, sí siento que aquí hay una debilidad y nosotros deberíamos ponernos de acuerdo, en el caso de las universidades públicas, de poder establecer un censo estudiantil. No creo que en este momento sea tan difícil, ¿verdad? Para poder establecer precisamente estudios de impacto, estudios socioeconómicos de los estudiantes, y poder tener una mejor criterio en cuanto a la distribución por quintiles, que no solamente de esa forma debe analizarse la equidad debe realizarse a través de capital cultural de los hogares y otra serie de indicadores, ¿verdad? No solamente a través de los quintiles, y la única forma es a través de esos registros. No, y además considerando que la encuesta de hogares no ha sido diseñada para medir, ¿verdad? O sea, ha sido diseñada para medir empleo, ¿verdad? Trabaja con muestras que en ese sentido los registros administrativos son muy importantes. Una buena idea el tema del censo. Marcel. Sí, yo quería decir algo sobre los indicadores del resultado. No sé si me ayudan a proyectar esa cosa. Claro, los de la mesa no los ven, pero los pueden ver en el informe Estado de la Educación.
Las universidades sí generan información sobre tiempos de graduación y porcentajes de graduación y eso. Lo que no ha habido es como una sistematización, una publicación sistemática, periódica y con una forma estandarizada de medir la información y tal, o no había hasta que publicamos en el 5º informe de Estado de la Educación hace 2 años y ahora se va a actualizar. Nosotros hemos venido haciendo con una asociación con las oficinas de registro de las universidades públicas indicadores de porcentajes de graduación y de tiempos de graduación que ustedes los tienen ahí expuestos en la pantalla. No voy a leer los datos, pero un poco lo que los informes han estado planteando, el Estado de la Educación, es que Costa Rica no parece tener en el sector público un problema importante en tiempos de graduación. En bachillerato estamos entre 4 y 5 años y medio para obtener el primer título, que sería bachillerato, y en licenciatura un poquito por encima de 6, pero son, digamos, cosas bastante razonables. Entonces no parece que nuestro problema esté en tiempos de graduación, pero sí en la eficiencia completa de la corte, es decir, en el porcentaje de gente que se nos está graduando, que variando por año y por universidad, que es lo que tienen ahí, en promedio es como la mitad de cada corte de nuevos ingresos que estamos perdiendo. Otra vez, no es para asustarnos porque no es tan distinto a indicadores internacionales de países en promedio de la OCDE y tal, no estamos tan diferentes. Sin embargo, aquí es donde me gustaría insistir en el punto de que deberíamos de tener una meta, ¿no? Cada universidad en sí misma y como sistema de universidades, ¿qué es el porcentaje mínimo aceptable que esperamos de graduación de una corte de nuevos ingresos? Y entonces, ¿cuáles son las estrategias para irla mejorando? Lo que vemos es que tenemos algunas variaciones, con excepción de la UNED, que por su modalidad específica, y bueno, en este informe que vamos a publicar prontamente hay un análisis más detallado sobre este caso, vemos que no hay grandes diferencias. Hemos hecho la medición para eficiencia interna de las cortes de 2000, 2004, 2007 y 2009, entonces pues me parece que sí hay indicadores de resultados, no todos los que uno quisiera, pero hay. Hay otras cosas adicionales, por ejemplo, hemos estado midiendo por la preocupación de cómo se usan los recursos públicos, la eficiencia en la asignación de cupos. Cada universidad tenía distintos registros en sus oficinas de vicerrectoría de administración y tal. Nosotros hemos encontrado una manera con las oficinas de registro de generar un indicador global que es comparable para todas las universidades. Lo que nos encontramos es que más o menos el 90% de todos los cupos que se ponen a disposición para nuevos ingresos cada año son ocupados, digamos una tasa de asignación en promedio 90%, con variaciones muy significativas por unidades académicas y por sedes regionales. La Universidad Nacional de hecho lo tiene publicado en su web desde 2012 me parece, en adelante. La Vicerrectoría de Administración de la UCR lo viene calculando como desde el 2010, pero no había una forma sistemática de presentar. Nosotros estamos calculando las tasas de asignación que están ahí. En fin, hay mucha información que se produce y se puede producir. La última que les quería compartir es esto sobre el colegio de procedencia. Yo también soy profesora en la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. No estoy de acuerdo con el comentario que hizo Miguel sobre si alivianamos las exigencias en matemática. Me parece que muy al contrario, es cada vez más exigente. De hecho, aquí tenemos a la profesora de análisis económico de datos, que es un curso ahora de primer ingreso, pero es un detalle que luego lo discutimos en la escuela. Pero en realidad lo que quiero decir es que cuando uno analiza el colegio de procedencia de los estudiantes, que sí se puede hacer por registro administrativo, lo que se encuentra es que los datos que CONARE siempre ha venido publicando, que alrededor del 75% de todos los nuevos ingresos provienen de colegios públicos, y en colegios públicos hay población de quintiles altos de ingreso, pero mayoritariamente ahí tenemos sobre representados a los quintiles de menor ingreso. Entonces yo creo que esta es una información interesante. Un dato particular que me parece muy útil, que ustedes tienen aquí proyectado, es que cuando uno compara el porcentaje de una corte de nuevo ingreso que viene de colegios públicos, entonces qué porcentaje tienen en matrícula, y luego a esa gente la ve en su porcentaje de graduación, resulta que es más alto. Es decir, los chicos que vienen de colegios públicos no les va tan mal, y si tienen deficiencias, los mecanismos internos en las universidades los nivelan rápidamente, porque se gradúan proporcionalmente más que los que provienen de colegios privados. Me parece que es un dato bien interesante. Digamos que ahí hay una función de equiparar un poco la cancha cuando las personas vienen con niveles diferenciados, que ciertamente vienen dependiendo del colegio donde te tocó graduar. Hay un tema que planteaba Edna de la relación entre matrícula y
y graduados, ¿verdad? Que me parece que ahí hay un tema, no sé si tal vez la medición que se ha hecho desde el Estado de Educación sobre la relación entre títulos y matrícula sea un tema que sí es importante en la discusión que hay nada. Un poco porque si aquí presentamos algunos listados de peticiones para que las universidades públicas produzcamos más información, en realidad el gran problema de opacidad que tiene el mercado de servicios de educación superior en Costa Rica está en el sector privado, no en el sector público. El sector privado hoy es el día en que no conocemos ni siquiera el total de personas matriculadas, a pesar de distintos esfuerzos que se hacen. Entonces es muy difícil que podamos tener una visión razonable sobre cómo está constituido nuestro sistema de educación superior, ¿verdad? ¿Qué produce y qué desafíos debería de enfrentar? Nosotros usamos un indicador muy simple que usa la OECD para hacer comparaciones internacionales, que relaciona el total de matrícula al total de títulos entregados, ¿verdad? Y nos encontramos que para las universidades públicas es más o menos 6-1, ¿verdad? Que es bastante estándar, digamos, en los promedios de la OECD estaríamos asemejándonos a países del centro de Europa, en unos países, digamos, de buenos indicadores en Asia. Pero cuando vemos el de las universidades privadas es 3-1, es decir, por cada 3 estudiantes que están hoy matriculados, 1 está recibiendo título. Ese es un indicador extremadamente raro, ¿verdad? Digamos que nuestras universidades privadas producen con tanta eficiencia graduados como en Dinamarca o en el Reino Unido, pero yo no tengo ninguna manera de saber si esta información es creíble o no. Entonces, justamente por la enorme opacidad que hay con los registros de información del sector privado, es que tenemos poco que decir. Sí, que creo que es un punto del sentido de decir, información es una necesidad para todo el sistema universitario. O sea, necesitamos armar visiones de conjunto de la educación superior. Por eso me parece que lo que planteaba Edna es importante. No sé si hay alguno que quiera hacer alguna reflexión, referirse. Si no, yo quisiera, perdón, sí, una reflexión que me parece importante, y de mi parte, pues yo creo que esto es como lo que, el mensaje que yo creo que uno de los mensajes que de aquí deberíamos llevarnos es que hay, y bueno, no entra en el tema de universidades privadas, pero nosotros ni siquiera nos metimos en el tema. En efecto es terrible la falta de información que hay en esa área y que debería haber. Pero volviendo a nuestros carneros, lo que sí es cierto es que la información que se genera, y lo dijo usted otra vez, Marcela, no es sistemática, no es periódica, y hay que decirlo, y a nosotros nos lo dijo el mismo CONARE, ni siquiera es estandarizada. Las metodologías de las universidades son distintas. Entonces yo creo que aquí el tema que sí es importante es que hay una tarea, y es una tarea que tiene que ver con rendición de cuentas, pero tiene que ver también con los sistemas de información que se requieren para la toma de decisiones, para la mejora. Y es que hay una tarea para construir indicadores periódicos, no ocasionales. Los datos de las cohortes que ustedes han construido son muy valiosos, pero han sido estudios puntuales. Entonces no hay una medición sistemática de lo que pasa con cohortes y con otros indicadores. Y también es cierto que en algunos casos puede tratarse de indicadores cualitativos. No todo se mide con números, pero hay una tarea de construir una batería de indicadores. Eso es una tarea a la que están llamadas las universidades a hacer. El Estado de la Educación, pues quizás tiene también aquí, con toda la información que ha ido generando, podría tal vez construirlo de una manera sistemática. Y lo otro, que esto no tiene que ver con el Estado de Educación, es contra qué medir esos indicadores. Y yo creo que hay una tarea de también fijar metas contra las cuales poder medir el avance de esos indicadores cuantitativos y cualitativos. Esa es la gran tarea, y yo creo que si pudiéramos avanzar en eso, ese es el tipo de cosas que yo creo que no podríamos estar en desacuerdo, difícilmente.
Importante, me surgen dos elementos a partir de lo que Edna plantea. A ver, el tema de la medición de costos y la rendición de cuentas y la transparencia, totalmente de acuerdo. La pregunta que surge es, ¿la medición de costos es un problema exclusivo, digamos, de la educación superior estatal o es un problema generalizado del Estado costarricense, ¿verdad? Ahí me parece que hay un tema importante, ¿verdad? No sé si en eso quieren... Miguel. Totalmente de acuerdo, es un problema país. Es un problema país, exactamente. El concepto de rendición de cuentas que tiene el país es, en muchos casos, a veces simplemente es decir en qué se gastó X cantidad de dinero, vamos a un ministerio, por ejemplo, pero no se sabe, la pregunta que hace, por ejemplo, el ministro de Hacienda ahora, en qué se gastó, de qué impacto tuvo, esa pregunta es difícil de contestar. Claro, y ahí hay un elemento que, bueno, incluso desde el Estado de la Educación lo hemos planteado, tal vez Marcela puede ampliar en eso, es el tema de decir, bueno, ¿contra qué evaluar? Hay políticas de país en materia universitaria, o sea, el país ha dicho, vamos por aquí, señores universidades públicas y privadas, organícense como puedan, como quieran, pero el país va por acá. El Plan Nacional de Desarrollo es el único, digamos, es el único documento que no tiene orientaciones estratégicas en materia de educación superior, no sé, ese es un tema que se ha planteado, ¿no? Solo para reforzar lo que ya dijo Miguel, o sea, el caso más típico que se lo pregunten a las universidades es como un interés más reciente, ahora de moda, después de lo estudio ustedes, pero cíclicamente uno encuentra, ¿no?, en los medios de comunicación y tal, la preocupación. La institución que recibe la presión más importante, permanente, para hacer estudios de costeo de producto es la Caja, y que es la empresa más grande de Centroamérica, y seguimos después de tantos años y 3 proyectos de reforma del sector salud y tal, sin los indicadores. Entonces, sí hay un problema que trasciende definitivamente a las universidades, pero que las universidades podríamos contribuir a resolverlo, ¿no?, produciendo nosotros mismos unas buenas metodologías que de paso puedan ilustrar los procesos para otras instituciones públicas. Me parece que eso, y ahí creo que hay avances. El que conozco más recientemente es el del Instituto Tecnológico, que me parece que vale la pena examinarlo con más detalle. Y lo otro es que decir, ¿quién define las metas? Bueno, no sé, en distintos países hay distintas modalidades. En general sí que hay metas de política de educación superior en otros lugares, nosotros no las tenemos. Tenemos las políticas de la educación superior pública que se proponen en los planes, ¿no?, cada vez que se hacen planes, pero que son algo así como un acuerdo de compadres, ¿no? Es decir, son las buenas intenciones de las universidades públicas de que nos queremos poner de acuerdo, pero tampoco están obligadas al cumplimiento. La Contraloría ahí ha sido bastante, digamos, no solamente las universidades públicas estamos organizadas de manera autónoma, hemos decidido organizarnos, sino que además lo que el plan propone como metas no es vinculante, digamos, para las universidades. Sin embargo, las universidades hacen los arreglos para tratar de cumplir, ¿verdad? Y hemos tenido muchas debilidades que con él se ha discutido muchas veces en los sistemas de seguimiento de resultados y en asociar el planes a presupuesto, que ahora finalmente en el nuevo planes hay un ejercicio interesante sobre esto. Desde los informes del Estado de Educación, lo que hemos hecho, como en todos los informes del programa Estado de la Nación, es que se define de manera muy amplia, con revisión de literatura, con consulta a expertos nacionales y tal, un conjunto de aspiraciones nacionales en las distintas materias, ¿verdad? Hay un conjunto de aspiraciones nacionales en materia de educación superior y son contra las que nosotros contrastamos. Entonces, las valoraciones generales del informe siempre preguntan, ¿la expansión en la cobertura ha estado de la mano de una mejora en el acceso, sí o no? Pues ahí construimos indicadores para darle respuestas a esas preguntas. Pero esas son las nuestras, digo las nuestras en el sentido de que son las que el informe les da seguimiento, que en realidad tienen pretensión de ser aspiraciones nacionales. Sin embargo, metas cuantitativas hacia dónde avanzar no existen. Me parece que ahí hay una ausencia más del Estado, ¿no?, del Ministerio de Educación Pública, que al único nivel de educación al que no le pone objetivos generales es al sector universitario. Nosotros, como en todo el mundo, tenemos un mercado de servicios de educación superior sumamente fragmentado, ¿verdad? Y entonces tenemos ahí unos problemas muy importantes. Ni funcionamos como sistema, ni regulamos a los actores del sistema con la misma regla. Hay mucha cosa que discutir sobre la organización y la estructura
de las instituciones del sistema. No, hay un sistema de educación estatal y hay un sistema, bueno, y hay universidades privadas. Doña Gabriela. Sobre lo que estamos discutiendo respecto a la evaluación y a la rendición de cuentas, creo que también hay que tener cuidado con asumir que la rendición de cuentas se hace solo de un modo, y es vinculado a ver cuánto dinero invertí y cómo determinar de ese dinero invertido qué productos obtuve. Esa es una forma de rendición de cuentas, es una metodología que se debe incluir en una forma de rendición de cuentas más amplia, más integral, porque sería injusto asumir que si no tenemos esos indicadores afinados y bien sistematizados, entonces no estamos haciendo rendición de cuentas. Hay muchas formas en las que las universidades estatales hacen rendición de cuentas. Por ejemplo, el desempeño de sus graduados. Y voy a poner dos ejemplos. El examen de internado que hace la caja a los egresados de medicina que van a hacer pues, la última fase, el último año, que es el internado. El resultado de ese examen, que ustedes lo tienen que haber visto en la prensa, determinó claramente la distinción de calidad entre las personas graduadas en medicina de la Universidad de Costa Rica y el resto de las universidades. Los estudiantes y las estudiantes de medicina de la Universidad de Costa Rica dieron un rendimiento mayor que el esperado para el país y superior al internacional. Y eso claramente establece una diferencia de calidad. Ahí también estamos haciendo de alguna manera rendición de cuentas. Y con derecho pasó lo mismo. ¿Qué pasó con derecho? Que como precisamente no hay una fuerte regulación del mercado privado de universidades, hay unas abismales distinciones en términos de calidad de esos graduados. Es decir, salen muchachos con un título de licenciatura en Derecho, pero no sabemos si ese título indica que tienen todos los mismos conocimientos básicos para desempeñarse en la sociedad. Frente a este problema, el Colegio de Abogados, ¿qué hizo? Establecer un examen de incorporación. Y el examen de incorporación vuelve a determinar una situación importante de diferencia de brecha en la calidad. Los mejores resultados del examen de incorporación, el Colegio de Abogados los tiene la Universidad de Costa Rica y en segundo lugar creo que está otra universidad privada. Pero el resto de las universidades privadas que dan derecho, que son muchas, pues casi que el 100% de sus egresados, de sus graduados, no pudieron incorporarse al colegio profesional. Entonces ahí tenemos otra forma, indirecta si se quiere, de rendición de cuentas que nos permite también identificar tareas pendientes para que las exigencias sean para todas las universidades privadas mínimas, las exigencias mínimas, pero que los indicadores para evaluar a las universidades de investigación sean contra lo que es un modelo de universidad de investigación. Y una última cosa, que no es cosa menor, que pareciera ético-filosófica, pero es muy práctica, muy pragmática. Las universidades tienen un estatuto orgánico, tienen una definición del deber ser, y esa definición del deber ser tiene que guiar todas las funciones de la universidad, y eso de alguna manera nos marca una diferencia con lo que es una universidad corporativa o una universidad cuya única guía de toma de decisiones es lo que el mercado determina. Vamos, vean ustedes que aquí nos pueden dar a nosotros las 5 de la tarde, porque la verdad es que está el conversatorio bastante interesante, pero voy a darles la palabra a ustedes. Por favor, háganos llegar las preguntas, agradecemos, ojalá que tal vez aquí, bueno, el señor doctor tiene una. No, el per cápita está violento aquí del Eugenio. A ver, vamos a ver. Dice respecto a la cobertura, ¿se tiene conocimiento del número de sedes? ¿Cuáles de ellas están en zonas de bajo índice de desarrollo? ¿Y cuál universidad o universidades poseen más presencia regional? ¿Se considera una relación de cambio demográfico con respecto a la baja en matrícula? ¿Se establece una relación de universidades con exámenes de admisión y las que no aplican
con respecto a quintiles que atienden, cuántos ingresan. Voy a ver, o sea, los que se sientan, sí, muchas preguntas, pero hay un tema de las sedes que se nos quedó y eso es importante. Las universidades, en total Costa Rica tiene 67 sedes regionales, recintos o centros universitarios. El sector privado tiene 143 sedes. Pero esas son las universidades públicas. De 216 sedes y recintos regionales, 31% se localizan fuera de cantones de la región central. Las sedes de las universidades estatales están mayoritariamente concentradas en la región Chorotega y la Huetara Atlántica. Aquí tengo una diferencia con los datos que ustedes presentaron, tendríamos que ver cuál es el origen. Y la distribución de los recintos de la Universidad Estatal a Distancia pues cubre de manera similar a todas las regiones, como sabemos. En general, nosotros tenemos un indicador que decimos que de cada 100 jóvenes que en la zona rural, 58, que asisten a la educación superior, 58 están en las universidades públicas. Nosotros tomamos el dato de cada universidad y nos da un total de 61. En fin, habría que ver, eso es cuestión de las cosas lo mismo, la uniformidad de los datos, pero bueno, independientemente de eso, sí hay una concentración en la región central del país. O sea, cuando uno veía esto, lo que uno veía ahí era el potencial que puede tener precisamente, porque precisamente si uno ve las zonas donde hay menos representación son precisamente las zonas más marginales del país, por ejemplo las zonas costeras, las zonas limítrofes, y ahí si uno buscara un catalizador, algo que impulse el desarrollo regional en estas zonas, o la Dunca, por ejemplo, la Huetara Atlántica, definitivamente que tendrían que ser las universidades, porque tienen un concepto más amplio, ¿verdad? Aquí no tenemos representantes de la UNED, por ejemplo, no está la gente de la UNED, pero cuando hablamos con ellos nos contaron lo que ellos hacen en las regiones, ¿verdad? Es poquito aún, porque sí, todavía digamos, digamos la presencia de las universidades estatales en las regiones que no sea la región central es relativamente, comparativamente menor, pero ahí hay un potencial importante. Ahora, ¿qué se podría hacer, verdad? Ahí, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un rol para las universidades muy importante, porque en este país realmente a nivel, digamos, del gobierno general no se hace política de desarrollo local, regional, ¿verdad? Entonces, esas grandes disparidades que uno ve en términos de regiones, en términos de ingresos, en términos de desempleo, en términos de índices de desarrollo social, etc., son persistentes y ahí están y siguen. Pero ahí creo que ahí las universidades tienen un rol que podrían explotar muy positivamente. Hay sobre representación de los sectores de zonas alejadas en la matrícula, o sea, eso es un tema que no. Ajá. Hay un problema en lo que son las regiones costeras y todo lo que son las zonas rurales, y es el problema del examen de bachillerato, ¿verdad? Entonces, eso incide fuertemente sobre la demanda de los cupos en esas zonas. De hecho, nosotros hemos abierto 2 grupos, ¿verdad?, en zonas como Sarapiquí y zonas como Coto, y no se llenan, y llegamos a determinar que la razón es precisamente que no hay demanda porque los estudiantes pierden el examen de bachillerato, ¿verdad? Entonces eso es un factor que no incide propiamente en lo que las universidades pueden ofertar, sino más bien en un tema tema del examen de bachillerato y también de la educación secundaria, ¿verdad? Edna, tenés una pregunta ahí. A mí me plantean la siguiente pregunta. En porcentajes, las universidades privadas tienen menos estudiantes del quintil 1 que las públicas y más del quintil 5. Pregunta, ¿no muestra este dato una mayor inequidad en las privadas que en las públicas? La pregunta es de Eugen, por supuesto, es verdad de perogrullo, obviamente más inequidad, lo cual lo que pasa es que ahí nos sorprende, porque uno esperaría que quien va al hospital CIMA sea gente de más plata, ¿cierto? Entonces eso es lo que uno esperaría que ocurra. Ahora, lo que pasa es que también eso
nos lleva a dos reflexiones. Una es el problema país que hay en que poblaciones, ¿por qué las poblaciones de menores ingresos que se gradúan de secundaria no están pudiendo accesar tanto como querríamos, como aspiración, ni en unas ni en otras? Querríamos que fuera más en cualquier caso. Entonces, y aquí está todo el tema, no voy a entrar, está todo el tema de qué hacer con la preparación de los estudiantes para ingresar, o sea, los que se gradúan para poder ingresar, y qué condiciones de ingresos socioeconómicas de sus hogares están limitando que puedan ir a la universidad. Me parece que hay un tema país en cuanto a la preparación, pero lo que sí es cierto de desigualdad. Un tema país de desigualdad. Claro, y de por qué. Incluso voy a decir algo, en un estudio que hicimos en la academia parecido a este para educación preescolar, primaria y secundaria, también uno se da cuenta que a pesar de que ha habido una dotación de recursos enorme en los últimos 18 años, y si bien ha caído la deserción, no hemos logrado universalizar la educación secundaria, que era una de las metas de las políticas educativas del siglo XXI planteadas cuando se aumentó en la Constitución el gasto en educación al 6% en el año 97. La meta era llegar a la universalización en el 2005 y no se logró. Bueno, pero lo que quiero decir es que hay un tema que hay que abordar. Yo creo que las universidades pueden aportar muchísimo a esta discusión para que el MEP pueda adoptar las mejores políticas. Pero el otro tema es que, a pesar de que sí es cierto que en las universidades privadas el fenómeno se replique, eso no es óbice para preguntarse por qué y cómo mejorar eso en las universidades públicas, donde los recursos deben de tratar de favorecer a quienes menos posibilidades tienen. Gracias. Marcela bueno, tenías una ahí, Miguel, ¿verdad? Creo que aquí se complementa con otros. Dice, ¿cuáles variables utilizaron para construir la fórmula o el modelo de cálculo del costo por estudiante? Bueno, eso ya lo explicó hace un rato, ¿verdad? Algo muy grueso, sabemos que tiene muchísimas limitaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depende de la universidad. No es lo mismo medir los costos de la UNED, por ejemplo, con la Universidad Nacional, porque tiene modelos educativos distintos, ¿verdad? Depende de la carrera, no es el mismo costo por administración de negocios que una carrera como ingeniería o medicina. Sabemos y éramos conscientes de ese tipo de cosas. Ahí pusimos, por ejemplo, como referencia que en el capítulo 3 del convenio de coordinación del quinquenio 1981-1985, se dice: las universidades se comprometen a mantener por medio de OPES un estudio de costos de carrera de egresado y de operación de las unidades académicas que permita sustentar la planificación y la evaluación de los recursos. Eso está en el artículo 33 de ese convenio, allá firmado por el año 1900, o para el quinquenio 1981-1985. Esa información nosotros no la pudimos obtener. En algunos casos nos dijeron que está en proceso, ¿verdad? Por eso nosotros lo ponemos aquí en el estudio, dice el gasto por estudiante, el gasto anual por estudiante, un indicador complejo. Claro que es un indicador complejo. Cuando se le pidió a la Comisión de Ingresos y Gastos de la Asamblea Legislativa, requirió ese dato, también se le dijo lo mismo, ¿verdad? Que el dato no se tenía, es un dato que no es fácil, digamos, de obtener. A manera muy indicativa, con todas las limitaciones que se puede tener, simplemente lo conocimos, porque hicimos simplemente fue tomar el gasto ejecutado por cada universidad y dividido por la otra, básicamente para tener como una idea. Por supuesto que no es un cálculo científico, ni mucho menos. Lo interesante es cómo realmente sería el dato real cuando todas las universidades, por matrícula, por carrera o por estudiante, como se determine, ¿verdad? Pero ahí sí tendría que ponerse de acuerdo todas las universidades, definir una sola metodología para tener ahí sí una idea más precisa de finalmente cuánto es el costo por estudiante. Marcela, ¿puede irse refiriendo también a las otras cosas? Sí, claro. Bueno, Isabel me pasó una pregunta de Don Henning sobre cuál es el ingreso promedio mensual de los hogares del INTI 5. No me acuerdo exactamente, pero creo que lo que reporta la última encuesta de hogares, que si no Valeria me ayude, son
son 2.600.000 el promedio de ingreso, que por supuesto no es el ingreso promedio de los hogares más ricos del país, ¿verdad? Pero es de lo que la distribución que la encuesta mide logra medir. Yo quería aprovechar, si me da permiso, para reflexionar sobre una cosa, digamos, cruzando la información de brechas de acceso por ingreso y por regiones, con varias de las cosas que se han venido comentando y a propósito de una de las preguntas. Las universidades públicas, el crecimiento más importante que están teniendo en los últimos años en matrícula está aportado por las sedes regionales, es decir, ahí hay un esfuerzo muy grande que se está haciendo por mejorar la presencia universitaria en las regiones, lo cual está muy bien y va a tener en el mediano y largo plazo efectos sobre los indicadores de acceso, ¿verdad? Pero todavía no los vamos a construir, digamos, no lo vemos reflejado porque son procesos que se van a manifestar en los próximos años. Sin embargo, el dato puro de matrícula sabemos que está creciendo y ha crecido mucho la inversión en sedes regionales, ¿verdad? De todas las universidades, muchas apoyadas en los últimos años con el préstamo y mejoramiento de la educación superior del Banco Mundial. En las regiones nosotros hemos venido planteando desde el Estado de la Educación un cuestionamiento fuerte al modelo de regionalización de las universidades públicas y en general del Estado, de cómo definimos generar presencia e impacto de las universidades públicas en las regiones. Si somos universidades de docencia, si fuéramos universidades de docencia, que no somos, entonces, ¿cuántas universidades requieren las distintas regiones? Regiones donde hay unas deficiencias en secundaria muy críticas, mucho más críticas que los promedios nacionales que aquí hemos estado viendo. Claro que en las zonas costeras la asistencia a educación superior es muy baja, porque ahí la gente es muy pobre y casi nadie termina el colegio, entonces ¿qué van a aportar matrícula a las universidades? ¿Verdad? No es razonable pensarlo. Entonces el problema es cómo resolver las cosas que están antes. Pero hay una cosa más allá. Con todas las deficiencias, digamos, las características de las regiones periféricas que conocemos que existen, de todos modos hemos decidido tener presencia. Las universidades públicas y el mercado ha llevado a las universidades privadas allá. Como en el resto de las materias y en todo el territorio nacional, el sector privado absorbe en Costa Rica el residuo que no ingresa a las universidades públicas, ¿verdad? Hay distintas maneras de medirlo, en los informes lo hemos estado documentando. En las regiones tenemos un problema muy grande desde el sector público, porque la manera que hemos ido replicando son como pequeñas sedes Rodrigo Facios o Martengo en las distintas regiones, en los distintos territorios. Es un modelo sumamente caro, que además tiene una gran dificultad que alguien mencionó ya aquí en la mesa, que es que muy rápidamente se agota la demanda de cupos en distintas carreras. ¿Y cuántos abogados requiere el Cotobruz? Si abrimos la carrera de Derecho, ¿para cuánto tiempo? Pero una vez que uno hace una movida institucional y realiza la inversión en infraestructura, en contratación de docentes y tal, para montar ahí una carrera, luego cómo la cierra. Entonces creo que hay una cosa más de fondo, más conceptual que hay que pensar, de qué sería la manera en un país del tamaño que Costa Rica tiene en que deberíamos estar ofreciendo cobertura en las regiones. A ver, tengo aquí varias cosas, una relacionada con lo que decía ahora con lo de la medición de costos. Si considera desde CONARE alguna metodología para generar un costeo por universidades, cómo unificar metodologías para medir procesos productivos de las universidades en todo su espectro, investigación, docencia, extensión. Bueno, eso es un tema que me parece que es hacia adelante una discusión que hay que dar, ¿verdad? No sé si hay algún comentario. Exactamente. Se habla de estudiantes de quinto. Solo para decirlo en buen cristiano, no es ciencia oculta generar metodologías estandarizadas para el cálculo, no pasa por la técnica el problema es ponerse de acuerdo por otros aspectos más políticos, de política institucional y tal, pero no es un problema que no sepamos cómo. Yo le recomendaría al CONARE, como le he recomendado al INEC, por ejemplo, que no nos matemos tratando de que todo el país se divida en la misma unidad geográfica para la captura de la información. Cada institución que la capture como le parezca, pero que haya una unidad mínima que sea la que se le reporta al INEC y luego el país lo agrega a cada institución de acuerdo a sus regiones de planificación como le parezca. Me parece que en el caso de las universidades tenemos que hacer lo mismo. Cada universidad definirá internamente la manera que le parezca más adecuada a sus indicadores, pero hay una forma en que el dato se le provee al CONARE o a quien necesita la información para que se... Tengo ahí... Sí.
Una pregunta interesante. Si la productividad es concebida como relación producto-insumo, ¿qué considera ustedes que está facilitando en el numerador de esta relación? O sea, en los productos. Bueno, ahí, cuando uno habla de productividad, este es un tema muy extenso, nada más tal vez voy a hacer como una referencia muy breve. Cuando uno habla de productividad y piensa en el numerador, o sea, en los productos, lo que uno está pensando es que cuanto más sea el componente innovador de una actividad productiva, pues mayor es su productividad. Eso es, digamos, para resumirlo de alguna manera. Obviamente actividades más básicas tienen menor productividad que actividades con mayor componente de innovación. Ahora, relacionándolo con el insumo, que creo que es la manera de traer este tema a esta mesa, es que, digamos, poco ganaría el país con tener muchas actividades con alta productividad, que es deseable, pero digamos, poco ganaríamos si no hay capacidad de que los ciudadanos aprovechen esas oportunidades, porque la idea es que el crecimiento de estas actividades productivas sea para que las personas tengan empleos de buena productividad y bien remuneradas. Y aquí es donde viene el tema de la importancia de la formación del capital humano. Y por supuesto que las universidades son una parte importantísima de la ecuación de cómo entrar en esta ecuación. El otro día, Ricardo Hausman, economista de la Universidad de Harvard, hablando sobre el tema del problema de la desigualdad en el ingreso, él me decía, es que uno debería de hablar de desigualdad en la productividad. Al final del día, lo que está ocurriendo, esa desigualdad del ingreso está reflejando una desigualdad en la productividad de las personas. Y bueno, el capital humano es un gran reto. Y nada más, aquí pongo un temita que yo creo que las universidades deben de estar en el seno de su planificación pensando es cuál es el modelo de educación que se va a requerir en el futuro. Cuando uno habla con gente de Silicon Valley, básicamente la gente de Silicon Valley lo que está diciéndole a los muchachos americanos es deje de ir a college, o sea, drop college, como dicen en Estados Unidos, no vaya. Usted puede estar en Silicon Valley creciendo y con sus capacidades y algunas de sus competencias. Bueno, eso es una visión tan fatalista, pero lo estoy poniendo muy fatalista porque lo que sí es cierto es que hay que preguntarse cuáles son las competencias o habilidades que va a requerir el mundo del futuro. Quizás este modelo que tenemos de carreras con cierta formación, con conocimientos técnicos de A, B, C, no vaya a ser la que se requiere en el futuro. Ese es otro tema, pero es un tema muy grueso. ¿Querías? Bueno, aquí hay una pregunta, dice, se habla que estudiantes de quintiles más bajos entran a las universidades privadas. ¿Se han preguntado si esto se debe a los exámenes de admisión? ¿Se toman medidas para capacitar al estudiante en el colegio para que ingrese a las universidades públicas? Así las regiones fuera de la GAM tendrían más oportunidad. Bueno, en realidad los exámenes de admisión se hacen en las universidades porque los cupos, hay una mayor demanda para la cantidad de cupos que se tienen, ¿verdad? Entonces tiene que haber una forma de selección y para eso se toma en cuenta el antecedente del estudiante, que no solamente es el examen de admisión, también es la nota de colegio. En algunos casos, en la Universidad de Costa Rica creo que la ponderación es 50-50, en el caso de la Universidad Nacional es un 60% para la prueba de admisión y un 40% para la nota de la prueba de actitud académica, y posteriormente se aplica el modelo de estratificación, que lo que hace es tratar de nivelar las probabilidades entre 3 estratos de colegios, precisamente tratando de minimizar esa diferencia que existe entre colegios con menor accesibilidad, que están en el estrato 3, y de los colegios de mayor rendimiento, como son los colegios privados, científicos y humanísticos.
En el caso del TEC no sé exactamente cuál es la 40-60 también, ok. Pero son medidas necesarias que se toman precisamente para esto. También el examen de admisión, por ejemplo, de las universidades tienen cierta validez predictiva, ¿verdad?